Buenas tardes, bienvenidos a su programa Decisión Libre. En este martes estamos abordando nuevamente temáticas electorales de cara a lo que se nos viene, que es el 2 de mayo y con la convocatoria de elecciones, y por supuesto ya hay fecha, 6 de septiembre, para que se pueda ir en primera ronda a las urnas y poder tomar la decisión en cuanto a estas elecciones que se preparan. Hoy tenemos preparado un tema que es no por demás importante y es intentar delinear lo que es una propuesta y una promesa electoral. Esto se va a ver más de lleno cuando cada uno de los candidatos pues pueda presentar lo que tiene, lo que debe y lo que necesita la población, y ahí se toma la primera pregunta: ¿cómo diferenciar cuando es una propuesta o cuando es una promesa electoral? Para llegar a delinear esto, hoy nos acompañan Lisa Noriega, que es politóloga del Instituto de Incidencia Pública de la Universidad Rafael Andívar y también es coordinadora de la revista Brújula, de la misma casa de estudios, además de Sandino Asturias, que es director del Centro de Estudios de Guatemala. Y para interactuar con ellos me acompaña nuestro reportero experto de política, Giovanni Contreras, y pues me va a acompañar para que entre los dos podamos llevar el hilo de esta plática y poder llevarla al final del objetivo, que es precisamente ese: cómo diferenciar. Muy buenas tardes a los tres. ¿Cómo diferenciar una propuesta y una promesa electoral? Que es lo que vamos a ver muy recurrente a partir de mayo en spot y a través de diferentes medios. Yo quiero empezar con una primera pregunta a los dos, y es: ¿hay realmente promesas que no se deberían de decir porque son imposibles de cumplir, o en el ejercicio electoral se sacrifica la credibilidad? Bueno, buenas tardes, mucho gusto y gracias por la invitación. Pues yo creo que para iniciar es importante que digamos que las promesas y las propuestas no son términos antagónicos. En principio la promesa tendría que convertirse en una propuesta o en un plan de gobierno, porque muchas veces los vemos como separados. Entonces, creo que con el tema de que si las promesas, hay promesas que no se deberían de decir, creería que no, ¿verdad? Creería que los candidatos, esto entra dentro de una ética profesional, los candidatos tendrían que prometer lo que son capaces de cumplir. Que esto suceda o no, pues ya seguramente lo vamos a estar platicando más adelante. Sin embargo, lo que pasa es que los partidos políticos se aprovechan de las necesidades de las personas y por ello, pues, muchas veces prometen cosas que no se cumplen, pero en principio las promesas deberían de cumplirse. Yo creo que justamente, y pasando al diagnóstico, ¿verdad? Generalmente empieza a haber un divorcio a partir de estas campañas electorales que venden productos y que quieren convencernos, no necesariamente porque tengan la capacidad de transformar el país, que es lo que debería ser, sino más bien la mercadotecnia tiende a crear modelos o conceptos que no necesariamente van a estar conectados ni con la realidad ni con la capacidad del partido o del candidato de concretar una propuesta. Entonces, yo sí creo que en el país hay el deber ser, que es lo que nos plantea Lisa, pero lo que está pasando en el país es que cada vez más hay una distancia entre una promesa realista, una promesa ideológica, un programa de gobierno que va a resolver cierta cantidad de problemas, a decir qué necesita la gente, considerar los tres grandes problemas y ofrecer, independientemente de cómo, de la ideología, una solución mágica. Ahora que estamos en periodos de soluciones mágicas, una solución mágica a resolver una problemática que tal vez ni el partido ni la estrategia pretenda resolverlo. Entonces, sí vemos que empieza a haber un divorcio entre lo que debería ser una fuerza política y lo que están haciendo los políticos. ¿Cuáles serán esos síntomas en el que la población ya puede detectar y decir, esta es una promesa, no es una propuesta? Por ejemplo, me imagino uno de esos síntomas será el tema de que nunca dicen cómo lo van a hacer, específicamente en la fuente del financiamiento, y que la ciudadanía de una vez pueda preguntar: ok, candidato, me está usted prometiendo esto, ¿cómo lo va a hacer? Y de una vez, con ingresos tributarios, usted se va a endeudar, va a hacer bonos. ¿Cómo nos pudiera platicar de esto? ¿Qué otras características puede detectar la población entre estas promesas falsas y las propuestas de los candidatos? Licenciada Noriega. Bueno, yo creo que hay varios elementos que uno puede considerar. Primero, como ya lo mencionaban, el tema del marketing político.
Las promesas electorales muchas veces responden a la emotividad, a las necesidades de las personas. Y eso pensemos en las personas que están viviendo en condiciones de pobreza. Si yo lo que necesito inmediatamente cubrir por mis necesidades básicas es alimentación, empleo, pues las promesas electorales me van a convencer un poquito por esa línea. Entonces, las promesas van más en la línea de la emotividad y las propuestas deberían más ir por la línea de las necesidades reales, los problemas que tiene la población. Otro elemento creo que podría ser el tema de la focalización. Las promesas electorales van focalizadas a un grupo en específico. Por ejemplo, hay un partido que ya está promoviendo la pena de muerte, por ejemplo. Entonces, yo estoy afectada por la violencia y voy a creer entonces que la solución inmediata para eso es la pena de muerte. Mientras que una propuesta es un programa mucho más integral que abarca más elementos y, como usted decía, también incluye tema de responsables, tiempos y principalmente recursos, porque de dónde se va a obtener esos recursos para dicha propuesta. Creo que esos son dos elementos que podemos tomar en cuenta. Perdón, antes de ganar, porque quiero hilarlo ahí para poderle trasladar a usted, habla de emotividades y eso también es lo que él dijo hace un momento. ¿Cómo se puede jugar con esas emotividades o dejar de por un lado las emotividades para poder vender o comprar ese voto que al final es lo que se está buscando? Usted hablaba de que es un producto y se está viendo como un marketing, pero sí se juega con las emociones y las necesidades puntuales de un pueblo o de un grupo social que determinado. Exactamente, yo creo que el marketing tiene también limitaciones. Y tal vez este es parte de la reflexión de las dos preguntas. Exactamente, uno puede ofrecer acabar el hambre, acabar el empleo, dar seguridad, y eso, acabar con la corrupción. Eso es algo en lo cual todos los ciudadanos podemos estar de acuerdo. Sin embargo, la debilidad que establece los programas políticos de los partidos es que no se dice cómo, no se dice quiénes son los financistas que terminan siendo los que van a condicionar el gobierno que llegue. ¿Cómo se va a hacer? ¿Bajo qué ideología, énfasis se va a dar para la solución de un programa o de una problemática determinada? O lo más simple, con el mismo ejemplo de la pena de muerte. ¿Quién ha dicho en qué país del mundo la pena de muerte ha mejorado la seguridad en ningún país? En cambio, entonces se generan también hechos comunicacionales que generan mitos, ¿verdad? De que alguien le dijo a ese partido que decir que la pena de muerte soluciona el problema le va a dar más votos. Pero no necesariamente, o en ninguna parte del mundo, la pena de muerte ha resuelto el problema de seguridad. Pero estamos hablando de las emociones, estamos hablando de víctimas, estamos hablando de la gente que sufre la violencia todos los días. Entonces, emotivamente, yo puedo estar de acuerdo con esa propuesta, pero el candidato me está engañando porque eso no va a resolver el problema de seguridad. ¿Hay realmente una necesidad del político tradicional de poder engañar a las personas para poder convencerlas en un voto? ¿O se podría creer que se puede dibujar un escenario más realista y que hubiera un candidato que pudiera hablar con la verdad sabiendo que esas propuestas son muy difíciles y centrarse en lo más pequeño, lo más claro, Lisa? Yo creo que si hablamos del deber ser, sí, se debería. Sin embargo, en la realidad al político sí le interesa llegar a cierta población. Por ejemplo, desde los cambios que hubo en la ley electoral y de partidos políticos, donde ahora las comunidades, las aldeas, los caseríos también están votando y que son en esas poblaciones donde generalmente hay más niveles de pobreza, a los candidatos les interesa llegar a convencer a esa población. Y lo hacen a través de las promesas electorales. Yo creo que hay dos grupos, platicando un poquito de lo que usted decía del receptor. Hay un grupo que son estas poblaciones, yo las llamaría vulnerables, que debido a un sistema de educación ineficiente en este país, la población pues puede ser un poco manipulable, tiene las condiciones de pobreza día a día, entonces por lo tanto pues va a responder a esas promesas electorales, que es a la que los candidatos les interesa. Sin embargo, hay otro grupo, que puede ser el grupo más urbano, con un nivel de educación un poco más alto, que no cree en las promesas. Por ejemplo, en nuestros grupos probablemente, si yo pregunto, no creen en las promesas electorales, saben que no son ciertas.
Sin embargo, tampoco hacen nada por exigirle a los partidos políticos, por ejemplo, seriedad en las propuestas. Es decir, bueno, esta es la promesa, pero ¿cómo se va a concretar? Entonces yo creo que hay dos grupos, ¿verdad? Se vuelven cómplices en un momento de esas... Claro, porque ¿verdad? Al no exigirle, ya que nosotros tenemos herramientas disponibles para poder exigir a los partidos políticos planes de gobierno, seriedad en las propuestas, al no hacerlo estamos contribuyendo a que se siga manipulando al otro grupo, ¿verdad? A la población más vulnerable y más necesitada de este país. Esta es una herramienta que funciona sobre todo en países como los nuestros, en países donde no hay un alto nivel de escolaridad, un alto nivel de conciencia cívica, donde la gente participa social, familiarmente, con mucho mayor interés e información. Entonces, este tipo de mensajes en el cual volvemos a lo milagroso, que alguien va a resolver la seguridad, acuérdense que se habló de una semana, 15 días, un mes, en 6 meses, estaba resuelto el problema de seguridad. O sea, ¿cómo repetidamente creer que mi necesidad está conectada con la promesa electoral tiene que ver con intentar, por una parte, manipular? Han dicho algunos expresidentes que engañamos, ellos han reconocido, engañamos a la población, y además la poca conexión con una cultura cívica, con una cultura de demanda social, de exigirle a los partidos esos programas de gobierno, el cómo, el con cuánto, de dónde van a salir los recursos, cuáles van a ser los ministros, quiénes son los financistas, que eso transparentaría aún más en los procesos electorales y permitiría un menor margen al engaño o un menor margen al marketing. Y estaríamos frente a procesos electorales mucho más profundos, donde los candidatos expresen su ideología, su plan de gobierno y verdaderamente el cómo. Creo que ha faltado en nuestro sistema más exigencia en los políticos de cómo lo van a hacer. Todos ofrecen una solución a la necesidad de la gente, pero no hay una exigencia de cómo lo van a hacer, con cuánto lo van a hacer y quiénes van a ser los ministros que lo van a hacer. Veamos el caso del partido gobernante. El Partido Patriota en la campaña pasada prometió disminuir en un 10% la desnutrición crónica. Este año, o el año recién pasado, mejor dicho, el presidente reconoció que desde el principio sabían que era una meta muy ambiciosa y reconocieron que no se iba a poder cumplir. El argumento es de que si se ponían metas un poco más pequeñas, se hacía menos. Entonces, basados en este caso, ¿qué tan sano es ponerse metas ambiciosas y anunciarlas desde la campaña, anunciarlas a la población abiertamente, si al final no se va a cumplir? ¿Cómo les fue a ellos? ¿Qué tan sano es este tipo de ejemplos? Yo creo que, bueno, esto de la desnutrición crónica entraba también en el tema de las metas de los objetivos del desarrollo del milenio. Entonces, el Estado de Guatemala también tenía una presión adicional, ¿verdad? El partido sabía, ¿verdad?, que el Estado se estaba comprometiendo para el 2015 entregar una cifra. Entonces, digamos, en este caso en particular, pues ellos lo tenían que hacer. Tenían que, digamos, si lo estamos viendo como desde el lado del mercadeo político, si se sabía que en 2015 la meta era reducir al 10%, ellos no podían prometer menos. Probablemente sabían que no lo iban a poder lograr. Sin embargo, era como contraproducente para ellos, hablando, digamos, mercadológicamente, no prometerlo. Sí. Yo creo que exactamente podemos hacer lo mismo con seguridad, ¿verdad? Seguridad tiene dos componentes: la realidad de seguridad y la percepción de seguridad, ¿verdad? Ambos combinan que sigue siendo el mayor déficit del gobierno, la mayor promesa incumplida, porque de alguna manera el marketing había planteado que la mano dura resolvería el problema de seguridad. ¿Qué está ocurriendo? Que la generación de una sobreexpectativa sobre estos temas que angustian legítimamente a la gente, o sea, la gente de verdad quiere seguridad. Entonces, ofrecer ese tipo de promesas sin los planes, sin las personas, sin las estrategias adecuadas, nos tienen que en muy corto tiempo, lo que hay es una pérdida total de la credibilidad, y entonces lo que nos produce es falta de gobernabilidad, porque entonces ya en 1 año, 2 años, ya la gente está hablando, ¿cuándo se van estos?
y cuándo ya viene el otro, porque sus promesas cayeron, sus promesas no se cumplieron. Entonces también es un gran riesgo que corre el político, que por ver el corto plazo de que la gente va a votar por mí, porque la gente quiere seguridad, ofrezco mano dura y ofrezco la seguridad y después no la cumplo, entonces la gente deja de creer en los partidos, deja de creer en estas campañas y entonces tenemos un serio problema de credibilidad del sistema de partidos porque entonces ya la gente no cree ni la promesa ni tampoco cree en la campaña que cada uno de los partidos desarrolla. Acá se va dibujando, pero yo quisiera saber hasta dónde se puede realmente consolidar políticas públicas si no es en 4 años, que es el margen que tiene todo el que aspira a ganar un puesto de elección popular. ¿Realmente se puede hacer un cambio sustancial? Hablemos de seguridad, hablemos de pobreza, hablemos de desnutrición crónica, de un cambio de vida, de condición de país. ¿Se puede hacer en 4 años? Consolidar una sola política pública, no hablemos de cuál, pero se puede hacer en ese tiempo, se alcanza ese tiempo. Sí. Bueno, yo creería que se puede, pero es insuficiente. Y creo que es lo que se ha hablado muchas veces del tema de la debilidad del sistema de partidos políticos, la debilidad de los gobiernos de dar borrón y cuenta nueva cada 4 años. Yo creo que los partidos, y yo vuelvo a tomar el tema de la seriedad, yo creo que tenemos que exigir a los partidos seriedad en lo que están haciendo. Ellos son el vínculo entre la ciudadanía y el gobierno y el Estado. Por lo tanto, también tenemos que comenzar a ver esto, de que, por ejemplo, el nuevo gobierno, el nuevo partido que llegue a la presidencia, tiene que tomar algunas de las propuestas, por ejemplo, que ya están ahorita en boga. Por ejemplo, el Pacto Hambre Cero, que ha sido, con sus deficiencias, ¿verdad?, ha estado contribuyendo de alguna forma al tema de la inseguridad alimentaria. No se puede, digamos, comenzar con otro programa nuevo. Yo creo que los partidos tienen que también aprender a tomar lo bueno que dejó el antecesor para seguirlo y así poder hacer políticas públicas fuertes que duren mucho más de los 4 años de gobierno. Antes de escuchar a Sandino, vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato para seguir hablando sobre esos tiempos y el espacio que necesitan también para poder consolidar políticas públicas.